Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al arranque de la segunda parte del curso 2025-2026 de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Permítanme que me presente, me llamo Rafael Maldonado de Guevara, soy miembro de la Junta Directiva de esta casa y me dirijo a ustedes por indicación de nuestro presidente, don Manuel Rodríguez Alcaina, quien por motivos sobrevenidos e inexcusables y no ha podido, tenía previsto por supuesto presidir esta actividad y no ha podido acompañarnos lamentablemente, y me pide que por favor les pida disculpas al ponente y conferenciante, señor ministro, y a todos ustedes. Bienvenidos todos, autoridades, señor ministro, señores ministros que también nos acompañan en la mesa, al señor subsecretario del Ministerio, don Ernesto Abati, demás autoridades, miembros y socios de la Real Academia y todo el público asistente. Nos reunimos aquí en la Casa y Torre de los Lujanes, el edificio de uso civil más antiguo de la Villa de Madrid, del siglo XV. Como saben ustedes, y si no saben pues ya les informo, acabamos de datar nuestra puerta de entrada, esta puerta medieval, que es de 1430, y como ya he dicho es el arranque de la segunda parte del curso 2025-2026. El año pasado, la primera parte del curso fue el culmen de nuestro 250 aniversario, pues fuimos fundados por impulso del rey Carlos III en 1775 y hoy celebramos el arranque de nuestro segundo cuarto de milenio del mejor modo posible. Del mejor modo posible, tanto por la temática agroalimentaria, que tiene tanto que ver con el origen de nuestra institución, que quería fomentar a través de las ideas ilustradas el progreso de España, también en el sector de la agricultura, y que fue faro además para otras reales sociedades, tanto en España como en lo que entonces era la España americana, incluso las Filipinas, y muy especialmente en cuestiones también de agricultura y alimentación, y extraordinario también, por supuesto, por el ponente, por el actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, señor don Luis Planas, y que además va a ser presentado por otro ministro también de Agricultura, que además es el vicepresidente de esta casa, don Jaime Lamo de Espinosa. Ya sin más dilación, vamos a tener el privilegio de escuchar la presentación del señor Lamo de Espinosa, y simplemente permítanme que les pida que mantengan en silencio los teléfonos durante el acto. Muchas gracias. Excelentísimo señor ministro, querido amigo Luis, señor subsecretario, señora presidenta del Instituto de Ingeniería de España, señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, queridos amigos todos, no os podéis imaginar lo que os agradezco que estéis aquí en una tarde como la de hoy, de alto significado. De alto significado porque se acaba de hablar de que esta Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País acaba de cumplir 250 años. Estamos empezando el 251. Fue creada a impulso de Campomanes, como todas las demás reales sociedades. Fue creada el tiempo de Carlos III, cuyo retrato de Mengs figura cedido por el Museo del Prado, porque hay varios, hay tres, cedido por el Museo del Prado en el cabecero de esta mesa. Y hoy, como digo, celebramos el primer año del año 251 de la historia de esta institución. Pues bien, coincide además con el 40 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión con la Comunidad Económica Europea. Y cuando estuvimos pensando en la manera de inaugurar este año, yo propuse de inmediato que si era posible que viniera el ministro de Agricultura. No solo por una serie de razones que ahora diré, que tienen que ver con la agricultura, sino por ese 40 aniversario y porque el ministro, además de ministro, ha sido embajador de España ante la Unión Europea varios años, 6, 7 años, ¿no? Bastantes. Sí. Y embajador en Marruecos. Por tanto, es un hombre que tiene una carrera política y diplomática verdaderamente muy notable.
Nosotros en esta Matritense hemos tenido una historia agraria, además singular, de ahí la importancia de que viniera el ministro de Agricultura. No hay que olvidar que cuando nace esta institución, nace en un momento crítico en el que la economía española es economía agraria pura. Y en esta casa se alberga a todo un conjunto de personas, que luego muchos de ellos fueron presidentes de la Real Sociedad Económica Matritense, de Amigos del País, que fueron empujando en ese Socorre Enseñando que tú mencionabas hace un rato, fueron empujando el mundo de la agricultura. Y así nos encontramos con Jovellanos, que fue presidente de esta casa, y en la cual se dice que, no sé si fue en esta misma casa o no, porque no sé si estuvo en algún despacho por aquí o en otro sitio, y desarrolló y escribió su famoso informe sobre la ley agraria, informe que conviene leer y releer, porque a mí hay una parte que me llama mucho la atención, que es cuando él habla de los obstáculos, y conviene de vez en cuando echarle un vistazo a su libro. Godoy, Osuna, Floridablanca, fueron presidentes de esta institución. Y el último que voy a mencionar es un personaje muy singular, Sandalio de Arias. Sandalio de Arias, que fue presidente del Jardín Botánico, y yo me acuerdo que hace unos años, 2023 o 24, tú me invitaste a dar una conferencia en el Jardín Botánico, celebraban el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, celebraban algo, centenario, un bicentenario. El ministro me invitó allí a dar una conferencia en el Jardín Botánico, y ese Jardín Botánico fue presidido muchos años y fue dirigido por Sandalio de Arias. Sandalio de Arias, que es un personaje notable en el mundo de la agricultura y en el mundo de la ingeniería agronómica. Pero sobre todo es muy importante, y lo traigo como recuerdo, porque fue el hombre que empujó el que se hicieran escuelas de agricultura, no escuelas de ingenieros agrónomos, porque él es anterior a la creación de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, sino escuelas de agricultura. Y es curioso, porque voy a decir algo que casi nadie sabe. Es la primera persona que aparece en la Gaceta de Madrid, en el boletín oficial, mencionado como Sandalio de Arias, como catedrático de Agricultura. El por qué se le dice en ese momento que era catedrático de Agricultura, nunca lo he podido saber. Pero así aparece mencionado, y tiene, por tanto, un prestigio en el mundo agrario muy importante. Pues bien, si queríamos celebrar todos aquellos años agrarios del agrarismo de entonces, de hace 250 años, nada mejor que tener aquí, en la tarde de hoy, al ministro de Agricultura para que nos hable de lo que era entonces, pero sobre todo lo que es hoy el problema de la agricultura y los retos, como él ha titulado, de la agricultura española en el momento presente. Yo os agradezco a todos vuestra presencia y con eso termino y le doy la palabra a nuestro ministro para que nos ilumine y nos ilustre con su conocimiento. Gracias por tu presencia, ministro. No olvide, le he traído, dedicado, yo en el año 77 había ganado hacía poco la cátedra de la Escuela de Agrónomos, porque la gané muy joven, y publiqué un libro titulado Política Agraria en la España Ilustrada de Carlos III, donde hablo mucho de las sociedades económicas de Amigos del País, y te lo he traído dedicado, muchas porque gracias. gustaría que lo conservaras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, me había olvidado. En un cuadro como este uno pierde fácilmente la noción del tiempo y del espacio. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su presencia esta noche en este foro y en esta conferencia. Muchas gracias, Rafael, por la invitación que me trasladas del presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y al ministro Jaime Lamo. Yo siempre me dirijo a él como ministro, a la francesa. Uno cuando deja de ser ministro nunca deja de serlo, es una buena costumbre. Yo siempre me dirijo así a él y además lo considero sin duda un gran maestro, como ministro que fue de Agricultura entre 1978 y 1981, si mi memoria es correcta,
es el gran ministro de Agricultura de la transición española, con sin duda un inventario y una lista de éxitos realmente muy significativos, y que además tuve ocasión de, hace unos años, publicar unas memorias agrarias de la transición que les recomiendo. Están publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por desgracia, teníamos pensado un acto público de presentación, pero al momento del COVID, de la pandemia, pero tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que ustedes pueden recurrir a YouTube y pueden en YouTube encontrar un magnífico diálogo que mantuvimos en la biblioteca del Ministerio hablando de la presentación de este libro. Pero hoy el motivo es distinto y me honra mucho, y lo agradezco, esta invitación en un lugar con tanta historia como este, y un lugar donde la reflexión, la ciencia, la cultura, las ideas han sido y son fundamentales, y una labor que yo creo que antes mencionaba, la de socorrer educando, que me parece todo un lema, efectivamente, y una misión que me llena de orgullo para hoy dirigirles la palabra a todos los que han querido estar aquí, y agradezco mucho su presencia. Y decía Jaime al principio, y es un poco el aperitivo de mis palabras, en la introducción, quiero hablar del presente, y sobre todo les interesará mi condición presente de ministro, ver cuáles son efectivamente los retos inmediatos de nuestro sector agroalimentario, pero no podemos por menos que echar un momento la mirada atrás, la mirada hace 40 años. No lo ha mencionado Jaime, pero lo voy a mencionar yo. Es una de las cosas más desconocidas, pero de las que me siento más orgulloso. No era diputado en el momento de la transición, con lo cual no pude votar la Constitución, lo hice como ciudadano, pero sí que fui ponente del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. Y en tal condición, como diputado, como joven diputado, ahora soy un joven ministro, entonces era un joven diputado, en 1982, pues efectivamente me correspondió en junio del año 1985, pues defender la ratificación del Tratado de Adhesión. Y muy brevemente, y les prometo que van a ser las únicas cifras que voy a mencionar esta noche para no cansarles en mi intervención, creo que es muy bueno ver de dónde venimos y dónde estamos, quiénes éramos y quiénes somos, ¿no? A nivel general, y yo creo que aparte de toda la transformación económica, social, civil que ha tenido nuestro país, en un sentido tremendamente positivo, hay un dato económico que yo creo que refleja muy bien la evolución de la sociedad española. Estábamos en una renta per cápita de aproximadamente 7.300 euros en el año 1985. Ahora, 40 años después, estamos en 31.000 euros, son 4 veces y media la renta per cápita de aquel momento. Es solo un dato económico, es verdad, pero refleja mucho la transformación de nuestro país y de nuestra sociedad. Y desde el punto de vista específicamente agroalimentario, hay datos tremendamente ilustrativos e interesantes. Yo creo que es uno de los sectores donde más se ha notado esa transformación. Cuando ingresamos el 1 de enero del 86, éramos en exportaciones agroalimentarias el octavo de los 12 países miembros de la Unión Europea. Hoy somos el cuarto de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, y además, desde principio de este siglo, desde aproximadamente 2002, nuestra saldo, nuestra balanza agroalimentaria ha sido positiva, en estos momentos lo es por una cifra superior a los 18.000 millones de euros el pasado año. En cuanto a la renta agraria, ha evolucionado exactamente como la renta per cápita, se ha multiplicado 4 veces y media. El empleo, aquella era una sociedad bastante agraria, 17,6% de ocupación en el sector primario en el año 85, hoy estamos en un 3,5%, efectivamente ha cambiado. En las explotaciones teníamos entonces 1.875.000 explotaciones, hoy tenemos 784.000, es decir, el 40% de las que teníamos justo en nuestro momento de ingreso, pero también es verdad que la superficie media era entonces de 19 hectáreas
y hoy es de 44 hectáreas, es decir, se ha multiplicado por un 2,3 la superficie media de nuestras explotaciones. Y finalmente, nuestra industria agroalimentaria ha multiplicado por 8 su output, su producción, y en un 51% el empleo. Simplemente por dar algunos datos que yo creo que ilustran muy bien lo que éramos y lo que somos, de una forma objetiva, pero sobre todo para situar el prólogo de lo que es, sin duda, mi punto de partida, y es que somos, España, una potencia agroalimentaria a nivel europeo y mundial, muchas veces incluso de una forma que muchos ciudadanos, sin duda, y muchas partes de nuestra sociedad no conoce. Lo somos en producción y renta agraria. En este momento Eurostat lo certificaba sobre el primer avance. Está aquí me honra con su presencia el subsecretario del Ministerio, Ernest Abati, me daba los datos hace un par de semanas. El primer avance agrario del año 2025 nos sitúa de nuevo por tercer año consecutivo como primera renta agraria de la Unión Europea. También, como indicaba hace un momento, en materia de exportaciones, en valor también de la tierra. Por tanto, yo creo que todos estos datos significan, pues, lo que indicaba hace un momento, un país que tiene en el sector agroalimentario un pilar fundamental de la realidad del mismo, no solo desde el punto de vista estrictamente alimentario, sino también económico, social y territorial. Las explotaciones que anteriormente he indicado, pero también las 28.000 industrias agroalimentarias, entre ellas las 3.100 cooperativas que tenemos en nuestro país, forman parte de ese inmenso entramado que supone el conjunto de nuestra España rural, que ocupa una superficie de más del 83% de nuestro territorio y que constituye sin duda uno de los grandes pulmones económicos, sociales, culturales y evidentemente de identidad de España. Y también no quiero olvidarme de un sector fundamental que también está bajo mi responsabilidad, del sector pesquero. Con más de 8.400 buques somos en capacidad extractiva la primera flota de la Unión Europea, aproximadamente 800.000 toneladas anuales, y también el primer país productor de acuicultura. Todo eso nos permite tres cosas que parecen evidentes, pero que no son tanto. Producir alimentos en cantidad suficiente, pero también que sean seguros, que sean sanos, que sean sabrosos y además que lo sean a un precio razonable, es realmente una tarea muy complicada y ustedes lo saben muy bien. Hoy tenemos más de 49 millones de habitantes en nuestro país. Las últimas cifras de visitantes del año 25 se sitúan en torno a los 97 millones de turistas. Y además exportamos a 193 países del mundo. Por tanto, el papel que juega nuestro sistema agroalimentario y pesquero es absolutamente estratégico. Y evidentemente en esto hay, como siempre, una visión macroeconómica y una visión microeconómica, y una visión macroeconómica que es la que les estoy dando, y detrás de esa realidad, lo quiero decir claramente, hay situación de grandes empresas con un gran éxito desde el punto de vista productivo, lo que yo llamo la inmensa clase media de nuestro mundo rural y de nuestro sector agroalimentario, y después también tenemos muchos pequeños agricultores, ganaderos, que tienen dificultades en un mercado abierto y tan competitivo como el que tenemos de poder llevar a cabo su tarea. Razón por la cual necesitan de la política agrícola común y necesitan también de los apoyos del Gobierno, que con abundancia, en los últimos 5 años aproximadamente 5.000 millones de euros, además de la política agrícola común y de sus ayudas y de los seguros agrarios, hemos apoyado desde el Gobierno de España por ser ello necesario. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en este momento? Yo creo que son básicamente 4. Tenemos en primer lugar un gran reto geopolítico y comercial. Tenemos también un reto climático evidente. Tenemos un reto vinculado a un tema específico que es cada vez más significativo en nuestra producción ganadera,
que es la sanidad animal, la sanidad en general de la producción agroalimentaria, pero muy particularmente la sanidad animal. Y finalmente tenemos los temas derivados de los costes de los insumos de la producción y muy en particular la situación de producción y de dificultad de abastecimiento de nuestros fertilizantes para el sector. En relación con la situación geopolítica y el momento actual, ¿qué puedo decirles? Que no sepan ustedes ya el contexto en el que nos movemos, las dificultades. Por ello, quisiera simplemente dar 3 pinceladas sobre 3 temas que a mí me parecen del mayor interés. El primero de ellos, la situación de los aranceles y las relaciones con Estados Unidos, que me parece un tema de tremenda actualidad, pero también muy importante porque define mucho el momento actual a nivel internacional. El segundo, las particularidades de nuestro mercado y nuestras exportaciones a China, pero también la situación de China como actor global. Y la tercera, pues un elemento de actualidad que sin duda esperan ustedes de mi intervención esta tarde, que es evidentemente la referencia a Mercosur. En relación con el primer tema, con los aranceles de la administración norteamericana, la verdad es que la nueva administración norteamericana, con esta política de aranceles generalizados a todo el mundo, un poco bajo la doctrina, si me permiten la expresión, el mundo nos roba y tenemos que de alguna forma a través de los aranceles recuperar aquello que los demás consiguen de excesivo éxito comercial por nosotros, cosa que es una base de partida absolutamente falsa, porque el comercio sin duda lo es y siempre lo hemos defendido desde España así, un elemento fundamental desde el punto de vista de las relaciones multilaterales. Y si uno contempla los últimos 40 años de la historia de las relaciones económicas internacionales y el progreso que hemos realizado, el multilateralismo ha sido un factor realmente muy importante de progreso y hemos pasado por muchos avatares que ustedes bien conocen, con la conclusión de ese acuerdo provisional entre la Unión Europea y Estados Unidos de un 15% el pasado verano y con los avatares de anuncios de prensa y otros sobre los cuales no haré más comentarios que aquellos que sin duda tienen ustedes en la cabeza. Pero lo importante no son los anuncios, como siempre en la vida, sino es la realidad. Y estas vacaciones de Navidad, estos días he aprovechado para leer un par de informes, uno un gran artículo del Financial Times y otro un informe conjunto de las universidades de Harvard y de Stanford sobre el efecto real de la aplicación de los aranceles, que muestra, como siempre en la vida, que una cosa son los anuncios y otra es la realidad. Entonces, de todo lo anunciado por la administración norteamericana, ambos informes difieren, nos encontramos con una tasa real de aranceles situada entre el 10 y el 14% aproximadamente, muy lejos de los efectos anuncio-efectos llevados a cabo, lo cual no quiere decir que no sea la más alta en Estados Unidos respecto del exterior del año 1939 y que sea, en mi opinión, un factor ciertamente disruptor de las relaciones comerciales internacionales. Digo que es un factor disruptor. Desde el punto de vista bilateral para España, Estados Unidos es, después del Reino Unido, el segundo país en que situamos nuestras exportaciones agroalimentarias fuera de la Unión Europea. El reparto es aproximadamente 2/3 en el seno de la Unión Europea, 1/3 fuera de la Unión Europea, y Estados Unidos es el segundo país, pero además tiene un papel fundamental, porque Estados Unidos es sin duda, yo diría que el gran espejo desde el punto de vista del mundo occidental, donde sin duda todos los productos no solo se venden, sino que además son un factor de introducción para terceros países. Desde ese punto de vista, evidentemente nos interesa mucho. La buena noticia ahí es que tanto en lo que respecta a aceite de oliva, el primer producto exportado, como también en el caso del vino, muy particularmente en el caso del aceite de oliva, en función de las variaciones del precio de mercado de las últimas 3 campañas, la incidencia en el caso de los aranceles ha sido mínima, y en el caso del vino, que puede ser un poco superior sin duda, teniendo en cuenta que los aranceles diferenciales con Australia,
con Chile y con Argentina son inferiores al 15% nuestro, es decir, un 10%, se está manteniendo gracias a un principio que precisamente mencionaba el artículo que citaba del Financial Times, que en definitiva quien está pagando estos aranceles son los consumidores norteamericanos y sin duda los importadores que están asumiendo parte de los costes. Por tanto, una mala noticia a nivel internacional, sin duda, ese multilateralismo que está transformado en lo que yo podría calificar o quisiera calificar de plurilateralismo, es decir, de una situación donde no tenemos ya ese objetivo de la Organización Mundial de Comercio de desaparición de los aranceles o de rebaja sustantiva de los mismos, pero sí que tenemos acuerdos comerciales, y el ejemplo de Mercosur, que después mencionaré, muy significativos, que nos permiten afrontar con mayor optimismo el futuro, sin dejar de mencionar, a pesar de que yo sea por naturaleza una persona siempre esperanzada y optimista, de una situación que nos ha sorprendido y que no es sin duda positiva, especialmente en el campo agroalimentario. Cuando hablamos de alimentación, hablamos de un derecho humano básico, como recordaba recientemente el Papa León XIV en el Día Mundial de la Alimentación, en un acto en FAO, en el que estaba presente la reina Leticia y que tuve el honor de acompañar, y donde efectivamente hacía una reflexión muy profunda que le recomiendo leer en respecto de este tema. Segundo tema, China. China es un gran actor, sin duda, nuestro tercer mercado, muy significativamente para nuestro sector porcino, un gran sector exportador, pero además que tiene con la relación con la Unión Europea en función de toda la problemática vinculada con la exportación de vehículos eléctricos, como ustedes habrán sin duda leído en las últimas semanas, una situación, pues yo diría que complicada, difícil, no solo por el sector porcino, también por el sector lácteo, por el sector del brandy, donde efectivamente se han impuesto por parte de China aranceles, de los cuales hemos salido comparativamente bastante bien parados, y afortunadamente la noticia de las últimas horas es que hay una aproximación con la Comisión Europea y probablemente se pueda llegar a un esquema de precios mínimos de entrada respecto de los vehículos chinos, lo cual podría allanar y sería muy positivo, sin duda, la resolución de este elemento de conflicto que es algo que afecta de forma también notoria a nuestros mercados exteriores. Y finalmente Mercosur, pero antes de hablar de Mercosur, quisiera significar el hecho de que la red de acuerdos comerciales que ha tejido la Unión Europea con países terceros ha sido el marco natural en el que se han situado este crecimiento exponencial de las exportaciones agroalimentarias de España. Si ustedes contemplan los datos de lo que era antes de la entrada en vigor, pondré dos ejemplos, el acuerdo CETA con Canadá o el acuerdo con Japón, verán ustedes cómo se ha multiplicado de forma muy significativa nuestra exportación agroalimentaria. El mismo argumento es válido para otros acuerdos, para el acuerdo con Corea, por ejemplo, y ahora recientemente, aún no ha entrado en vigor, el acuerdo con Indonesia, que sin dudas también será muy interesante, y el conjunto de acuerdos que tenemos tejidos con el resto del mundo. Pero muy significativamente el acuerdo de Mercosur. Un acuerdo que en mi opinión es sin duda una oportunidad y una necesidad. Una oportunidad porque que andábamos persiguiendo desde hace 28 años. En otra de mis vidas profesionales anteriores fui director de gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea, Manuel Marín, y en 1998, anteayer, me cupo el honor junto a él, aún recuerdo la reunión del Colegio de Comisarios, por cierto, que extrañamente se hacía muy pocas veces, se votó también, como se ha votado en el Consejo, para pasar el acuerdo, y por cierto los actores que votaron en contra, no puedo, es secreto de deliberación, pero eran similares a los que ahora se han opuesto al acuerdo efectivamente de Mercosur. Afortunadamente lo hemos sacado adelante, estamos pendientes del voto, que espero positivo, del Parlamento Europeo en las próximas semanas, los próximos meses, y de esa forma podrá tener lugar
la entrada en vigor de lo que es la parte comercial, es la de competencia exclusivamente comunitaria, de ese acuerdo que pretendemos también sea un acuerdo político y cooperación, pero esa parte de política de cooperación ha sido separada porque esta parte que no tiene competencia comunitaria, sino es una competencia mixta, implica la ratificación de todos los parlamentos nacionales de los Estados miembros, cuestión que en estos momentos, como ustedes bien comprenden, pues no es posible. Y he dicho que es una oportunidad. Una oportunidad, estamos hablando del 25% del PIB mundial, estamos hablando del 10% de la población de nuestro planeta y estamos hablando de algo que sin duda a ustedes como a mí les atraerá mucho, que es el hecho de que en esos 4 países, en Brasil, en Argentina, en Uruguay y en Paraguay, se habla español y portugués. Si fuera en orden de magnitud, deberíamos decir portugués y español, pero evidentemente somos culturas hermanas iberoamericanas y donde ese factor también es un factor muy importante. Por tanto, en un momento en el que la Unión Europea se encuentra desde un punto de vista político y psicológico puesta en duda en muchos aspectos, yo creo que esta aprobación de la rúbrica que se efectuará el próximo sábado por parte de la presidenta Van der Leyen en Paraguay del acuerdo Mercosur es una muy buena noticia. Y una muy buena noticia que además es, como decía antes, una gran oportunidad en términos europeos y en términos españoles. He leído opiniones de todos los gustos al respecto, pero como ministro de Agricultura debo decirlo claro, también en el ámbito agroalimentario es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad, de nuevo, para sectores punteros, como lo puede ser el aceite de oliva, lo puede ser el vino, lo puede ser sin duda el sector porcino, pero también frutas y hortalizas, en particular las frutas de hueso o los productos agroalimentarios. Por tanto, veo que hay una gran oportunidad de incrementar por la reducción de aranceles nuestras ventas allí. Y en cuanto a los factores de sensibilidad que legítimamente, subrayo, preocupan a las organizaciones agrarias y a las cooperativas en España, en particular lo que se refiere a la carne de vacuno, a la carne de ave, al arroz, al azúcar, a la miel, son los productos más sensibles desde el punto de vista de la producción agroalimentaria. Hay 3 elementos que creo que nos deben dar una garantía, yo diría, de estabilidad. Primero, los contingentes, que se sitúan entre un 1 y un 2% de lo que es hoy la dimensión del consumo comunitario de la Unión Europea. En segundo lugar, la existencia de un mecanismo de cláusulas de salvaguardia que no es el estándar habitual de los acuerdos comerciales, sino que es un sistema reforzado que, por cierto, se adoptó por parte del Coreper el pasado viernes, justo también con la rúbrica, situando las desviaciones que motivan la intervención de una cláusula de salvaguardia en solo una cifra como un 5%, y donde la Comisión se compromete a actuar de forma inmediata en un plazo inferior a 2 meses, tomando medidas en relación con la situación creada. Y en tercer lugar, por el Fondo de Reserva, que llega a una cifra de 6.300 millones de euros, que es, me parece, una tercera garantía si hubieran sectores afectados, que me hace mirar con optimismo el tema. Lo tenía claro desde el punto de vista práctico ya con los contingentes y con las cláusulas de salvaguardia ordinarias. Las cláusulas de salvaguardia extraordinarias y estos fondos sin duda son un elemento muy, muy importante. Por tanto, esta dimensión exportadora es para nosotros fundamental. Lo he dicho al principio, éramos un país que hasta el principio, hasta hace 25 años, prácticamente consumía más, compraba más al exterior que exportaba. Nos hemos encontrado con experiencias, yo creo que magníficas, dentro de una desgracia como fue, sin duda, para el proyecto europeo el Brexit. Antes del Brexit estábamos en 4.200 millones de euros de exportaciones al Reino Unido. Después del Brexit estamos en 5.800 millones de exportaciones. Es decir, que realmente hemos tenido una capacidad, yo diría, colectiva como país
de sobreponernos a circunstancias adversas muy importante, y es lo que me hace ver con optimismo el futuro de la producción agroalimentaria, sobre todo vinculado a algo que el profesor, en este caso Lamo de Espinosa, repite habitualmente en relación con la perspectiva mundial de crecimiento de nuestra población, una cifra superior a 8.000 millones de habitantes, cercana a los 9.000 para el año 2050, que implica, lógicamente, producir más alimentos en las condiciones que anteriormente he descrito. Segundo gran reto, el cambio climático. Podemos llamarle como queramos, podemos discutir el grado de afectación, pero no se puede negar la realidad, y en un foro científico como es sin duda esta Real Sociedad Económica, pues lo puedo decir muy claramente. Uno puede estar más, hay quien dice que siempre ha hecho calor, que siempre ha habido olas de calor, que siempre ha habido situaciones de sequía, pero es verdad que las ha habido. Yo lo sé muy bien porque he sido, antes de ser ministro, 2 veces consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía, y concretamente en una de ellas, la primera, en torno al año 1995, me tocó una de las olas, una de las sequías más importantes que hemos tenido en nuestro país. Por tanto, el tema no me es en absoluto ajeno, pero yo creo que hay que ser muy consciente que ante esta situación, y el presidente del Gobierno, y estamos trabajando en ello, ha propuesto un pacto de Estado frente al cambio climático en todos los aspectos, también los relativos a algo tan preocupante como, por ejemplo, los incendios, que este verano tuvimos una buena muestra de ello, pero me voy a centrar en la producción agroalimentaria. Este es un tema que desde la conferencia de Río de 1992 ha estado entre nosotros. Yo creo que ahora no solo es una realidad, sino tenemos que responder a ello, pero tenemos que responder como siempre hemos hecho los seres humanos, ¿no? Con capacidad de resistencia, pero también de adaptación. Y ahí vienen, yo creo, que las buenas noticias al respecto, que en mi opinión son 3. La primera de ellas, el regadío. Pensábamos que el regadío era algo que se detendría o que podría caminar hacia atrás. Tenemos la primera superficie de regadío de la Unión Europea y una de las mayores del mundo, sin duda la mayor en regadío de precisión, y esos 3.800.000 hectáreas que tenemos en nuestro país, que son casi, podríamos decir, 2/3 del conjunto de nuestra producción agroalimentaria, están en buena parte renovados, es decir, modernizados, utilizando las técnicas evidentemente de la irrigación de precisión y también las nuevas energías renovables que ayudan mucho al mantenimiento y a la mejor utilización del agua, sin dejar de mencionar a la utilización de las aguas no convencionales y recicladas, reutilizadas, o bien a la desalación como medios alternativos, es cierto, más caros que el abastecimiento habitual, pero que nos permiten mirar con un cierto optimismo el futuro, a pesar de las condiciones tan difíciles que se nos pueden plantear y que sin duda en este segmento, en el sur de la Unión Europea y el norte de África, son sin duda particularmente significativas. Segundo elemento, algo que es muy reciente, la adopción por parte de la Unión Europea, Consejo y Parlamento, de algo que he venido yo mismo como ministro defendiendo desde julio del año 2023, desde la última presidencia, que es la reglamentación comunitaria sobre las nuevas técnicas genómicas. Es decir, disponer de plantas y de semillas más resistentes al calor, a las altas temperaturas y a la ausencia de agua o a la disminución en la disposición de agua. Eso, sin duda, desde el punto de vista agronómico, y todos los expertos presentes en esta sala lo conocen muy bien, una gran oportunidad, una gran ventana de oportunidad complementaria, sin duda, con lo que mencionaba hace un momento en relación con el regadío. Y un tercer elemento que conoce muy bien, en este caso el ministro Lamo de Espinosa, que es la Ley de los Seguros Agrarios Combinados de 1978, que es sin duda una de las piezas legislativas más importantes de nuestro sector agroalimentario y que ahora pretendemos darle un paso suplementario, un elemento suplementario que será la negociación
que España ya ha planteado como prioritaria y la Comisión ha recogido el guante de, en el próximo marco financiero comunitario, lograr un reaseguro comunitario que nos permita que, por ejemplo, en situaciones tan difíciles como las que vivimos en el año 2023, donde, si mi memoria es correcta, alcanzamos indemnizaciones por valor de aproximadamente 1.441 millones de euros, de las cuales casi 500 millones lo fueron por la sequía, pues podamos efectivamente en situaciones como esa mantener el equilibrio actuarial de nuestro sistema de seguros agrarios combinados. Este es sin duda un gran reto y tenemos que disponer de instrumentos no solo para combatir el cambio climático, sino, como decía, de adaptarnos a él. Tercer gran reto, los temas relativos a la sanidad animal, que algo tienen que ver también con los factores climáticos que he mencionado, porque, por ejemplo, las altas temperaturas, vectores tales como los mosquitos, como las garrapatas, como las aves silvestres, estoy pensando en la gripe aviar, cuáles son los caminos, cuáles son las vías por las que se desplazan y en qué momentos del año, son factores, no voy a dedicar solo unos momentos a este aspecto fundamentales, pero es verdad pues que factores ya conocidos, por desgracia, la peste porcina africana, ese foco que tenemos en Barcelona, ¿no?, que nos ha hecho perder el estatus y que ahora estamos renegociando, lo hemos conseguido con el 80% de nuestros mercados internacionales, del mantenimiento de los mismos con el principio de regionalización, también con la gripe aviar o con nuevas enfermedades como la dermatosis nodular contagiosa, que es sin duda también otro elemento de preocupación. Tenemos que hacer frente, y la Comisión Europea nos lo indicaba la semana pasada, y tengo pendiente una reunión con el comisario responsable de Sanidad dentro de aproximadamente 10 días para hablar específicamente de ese tema. Creo que es necesario un nuevo enfoque en relación con todos estos temas para intentar que lo que llevamos a cabo en materia de bioseguridad, en materia de prevención y también de vacunación, podamos extenderla. Este también es un ámbito donde la investigación es absolutamente fundamental. Como ustedes bien saben, no disponemos, por ejemplo, en la peste porcina africana, de una vacuna que podamos aplicar, ¿verdad?, de forma efectiva. Es otro ejemplo de lo mucho que nos queda desde el punto científico por hacer en esta materia. Cuarto gran reto que creo que tenemos ante nosotros, sin duda, los costes de producción, los insumos. Buena parte de esos fondos que he indicado antes, que el Gobierno de España, con carácter extraordinario, inyectó en el sector apoyando a agricultores, ganaderos y pescadores, lo fueron por causa del incremento de costes derivado de la invasión rusa de Ucrania y, lógicamente, pues todos los altibajos que el mercado del petróleo y del gas tuvo en particular, pero también lo que se refiere evidentemente a los precios de los fertilizantes, donde tenemos, en mi opinión, probablemente uno de los grandes agujeros estratégicos de la Unión Europea desde el punto de vista de la producción agroalimentaria. Dependemos significativamente de Rusia, de Bielorrusia, de China, por lo cual justamente hace unos días, en esa reunión que mencionaba, la Comisión anunció medidas extraordinarias de disminución de aranceles para limitar el efecto del aumento que se ha producido en los últimos meses, sin duda muy inferior al que se produjo con ocasión del inicio de la guerra en Ucrania, pero que nos lleva a un elemento de preocupación y sobre todo de investigación y de producción. Tenemos ahí ciertamente un eslabón débil desde el punto de vista de nuestra autonomía estratégica y debemos trabajar en ello. Por cierto, que desde un punto de vista nacional nosotros somos dependientes en un 50% aproximadamente de las importaciones en esta materia. Países como Francia lo son casi en un 80%. Por tanto, hay también diversos grados de dependencia, pero ciertamente no nos puede llamar a la tranquilidad. Y acabaría con un quinto reto que no he mencionado en estos anteriores, pero que para mí es absolutamente fundamental. Mañana acompañaré al presidente del Gobierno en un acto
que llevamos a cabo de presentación de nuevas iniciativas en relación con el apoyo a los jóvenes y su integración en la actividad agraria. Para mí es fundamental el reto del relevo generacional. Si pensamos que más del 40% de la población activa de nuestro sector agrario tiene una edad superior a los 65 años, que prácticamente 2/3 tiene una edad superior a los 55 años y que solo el 9% tiene una edad igual o inferior a los 40 años, tenemos ahí ciertamente un reto, porque evidentemente hablar de juventud, hablar de jóvenes y de mujeres es sin duda hablar de futuro. Razón por la cual va a ser, y mucho no solo vamos a hablar, sino muchas iniciativas vamos a adoptar, en línea con lo que también propuso el pasado mes de octubre la Comisión Europea. En España habíamos trabajado ya intensamente sobre ello en los últimos años, particularmente en los años 24 y 25, en sendas conferencias sectoriales con las comunidades autónomas, con las 17 comunidades autónomas, y ahora lo queremos llevar a cabo en una nueva iniciativa que, por otra parte, nos pide la Comisión Europea. En la próxima PAC, todos los países tendrán que tener un plan nacional de incorporación. En el caso de España, como ustedes saben, este es un tema competencialmente dependiente de las comunidades autónomas, pero desde el Gobierno de España, evidentemente, queremos coordinar y dirigir este proceso que para mí es absolutamente de clave de cara al futuro. Y además de ello, en el mes de enero del pasado año, llevé al Consejo de Ministros un documento que, para quienes de ustedes pueda interesarles, les recomiendo su lectura, que es la Estrategia Nacional de Alimentación de España. Porque esta Estrategia Nacional de Alimentación se refiere sin duda a todos esos retos que he venido enunciando hasta este momento, pero también a las perspectivas de futuro que son muy importantes de cara a todas las perspectivas que, desde el punto de vista no solo de la alimentación de los españoles y españolas, sino también de quienes nos visitan y de los mercados internacionales, tenemos que sostener. Siempre he defendido y creo que el éxito, por ejemplo, de nuestras exportaciones agroalimentarias se basa en 3 factores que ustedes entenderán muy bien. Primero, seguridad. Somos un país muy seguro desde el punto de vista alimentario. Los estándares europeos, y yo diría que en el máximo grado, premium. En segundo lugar, la calidad de los productos agroalimentarios españoles y la variedad de los mismos, nuestro catálogo. Piensen ustedes que un país vecino como Francia, gran exportador también, concentra su exportación en cereales y en vino, en agricultura y en vacuno y productos lácteos, quesos. En cambio, nuestro catálogo es realmente impresionante, la variedad de productos que exportamos desde nuestro país. Y por tanto, esa calidad y variedad es fundamental. Y tercer factor, nuestra capacidad de innovación. Tenemos en este momento, y quiero decirlo aquí, en presencia del director de la escuela, de nuestra gran escuela politécnica, de la Universidad Politécnica de Madrid, y de todos los que están aquí presentes, ¿verdad? 2.500 proyectos de investigación agroalimentaria entre la universidad, los centros de investigación, las administraciones públicas y el sector agroalimentario, empresas, cooperativas y otros actores. Por tanto, ese es un elemento absolutamente fundamental. ¿Cuáles son los ejes de ese futuro? En primer lugar, el abastecimiento estratégico. Pensamos que todo está claro, pero, por ejemplo, el COVID, la pandemia, nos puso en tela de juicio a todos y tensionó la producción agroalimentaria. Pasamos magníficamente el test de resistencia y, de hecho, la OCDE, cuando hizo un examen del funcionamiento de las cadenas alimentarias en el conjunto de los países desarrollados, los miembros de la OCDE, señaló a España y a Canadá como los 2 ejemplos del mejor comportamiento en el curso de la pandemia en esa situación tan difícil, pero teniendo en cuenta también los retos a los que me he referido. La sostenibilidad del sistema alimentario. La sostenibilidad desde un punto de vista ambiental, antes lo he mencionado, pero también desde un punto de vista económico. Yo siempre digo
que solo es sostenible ambientalmente aquello que es rentable económicamente. Y efectivamente esa sostenibilidad económica es absolutamente fundamental. Hemos aprovechado, por ejemplo, el plan de recuperación, transformación y resiliencia para inyectar en el conjunto del sector aproximadamente unos 3.000 millones, mucha parte de ello en el sector, efectivamente, la modernización del regadío, pero también en temas de agricultura de precisión o en el sector pesquero y otras actuaciones. Una tercera prioridad y un tercer eje es el fortalecimiento de nuestro mundo rural y de nuestras zonas pesqueras. Nuestro mundo rural está, como en otros países de la Unión Europea, en seria amenaza desde el punto de vista productivo y, consecuentemente, desde el punto de vista poblacional. Por tanto, si un país con una superficie y con unas variedades desde el punto de vista productivo, pero también paisajístico y cultural, tan grande como tiene España, queremos mantener esa diversidad, nos hace falta que un sector agroalimentario vivo, sin duda, sea un elemento clave de ello. El cuarto eje, el fomento de una alimentación saludable. Están cambiando, sin duda, los hábitos. Y es muy claro, muy cierto, que caminamos y los consumidores, que son quienes deciden, yo siempre digo que en unas elecciones decide el ciudadano con una papeleta de voto, en la alimentación decide el ciudadano con un ticket de compra. Y efectivamente ese ticket de compra muestra claramente la orientación en favor de la salud y particularmente teniendo dos grandes dietas como tenemos la dieta mediterránea y la dieta atlántica, que son absolutamente fundamentales. No voy a hacer ningún comentario sobre lo que ayer se informaba por parte del secretario de Sanidad de Estados Unidos sobre las prioridades de aquel país, sobre todo de la fundamentación científica de las conclusiones a las que he llegado. Yo creo que efectivamente lo que debemos fomentar es una alimentación saludable, pero evidentemente basada en criterios e indicaciones científicas. Una quinta prioridad, lo he mencionado ya y lo quiero repetir, la innovación en la tecnología. He mencionado lo relativo a las nuevas técnicas genómicas, pero evidentemente todo lo que supone, y ha sido uno de los dos grandes ejes de los fondos que hemos invertido con cargo al plan de recuperación, transformación y resiliencia, la digitalización de nuestro sector agroalimentario, con un gran éxito por parte del llamado kit digital en muchas empresas pequeñas y medianas, y donde tenemos también, a pesar de que aún tengamos algunas sombras desde el punto de vista de la cobertura en nuestra España rural, de la cobertura del Internet de alto débito, yo mismo lo compruebo cuando me desplazo y demás, pero siempre comparo, por ejemplo, la situación de España tiene una red de fibra óptica que alcanza el 85%, la alemana alcanza el 12% de la cobertura del conjunto. Y no lo digo desde un punto de vista de orgullo por Alemania, porque me gustaría que no fuera el caso. De hecho, siempre menciono, me lo habrán escuchado quizás algunos de los presentes, cuando me desplazo en coche entre Luxemburgo y Bruselas o Bruselas y Luxemburgo, hay al menos 3 o 4 zonas donde no hay cobertura de teléfono, en telefonía móvil, en probablemente el eje con la renta per cápita más alta de la Unión Europea. Y un sexto eje es la transparencia y la accesibilidad a la información alimentaria, porque me parece absolutamente fundamental. Es el debate, por cierto, pendiente que tenemos en esta legislatura europea sobre el tema del etiquetado de los alimentos. Yo soy partidario, como ministro de Agricultura y Alimentación de España, de una claridad en el etiquetado de origen, que se diga de dónde viene, del país de fuera de la UE o del lugar de la UE, o dígase claro, que se diga que viene de Sigüenza, o que viene, por ejemplo, de Jódar, de Jaén, o de Montoro, de Córdoba, de cualquier lugar, un producto, no rompe el mercado único, da más información al consumidor, y a mí eso me parece tremendamente importante. También, evidentemente, la del contenido nutricional y las recomendaciones nutricionales, y ahí es donde estamos, atollados, porque realmente
Ese es un debate que yo denomino siempre la geopolítica de la alimentación a nivel europeo, donde las visiones noreuropeas, centroeuropeas y en este caso mediterráneas no son las mismas. Sobre la calificación desde el punto de vista de la dieta alimentaria de nuestros productos y también evidentemente de las consecuencias que de ello se derivan. Pero creo que esa información es fundamental. Desde un punto de vista directo o indirecto, prácticamente casi un 40% de todas las noticias falsas que circulan a través de las redes sociales tienen una relación directa o indirecta con la alimentación y la salud humana. Por tanto, yo creo que debemos llevar un gran cuidado y un gran esmero en avanzar en esa materia. Estos son los ejes sobre los que trabajamos para reforzar y dando respuesta a los 4 grandes retos que he indicado anteriormente. Pero no podría concluir mis palabras, no quiero cansar su atención, sin evidentemente referirme a las negociaciones en curso sobre las perspectivas financieras plurianuales y sobre la política agrícola común. Antes he mencionado la Estrategia Nacional de Alimentación. Fue también, de alguna forma, hay que decirlo, una de las respuestas junto a las 43 medidas que suscribí con 2 de las 4 grandes organizaciones agrarias de España, como consecuencia de todas las movilizaciones que tuvieron lugar en el sector primario en el invierno-primavera de los años 23-24. Yo creo que aquel movimiento de aquel momento, que se produjo en prácticamente 20 de los 27 Estados miembros, estaba claramente y se explicaba no solo por una situación económica que en algunos casos podría estar debajo de los umbrales de rentabilidad en algún caso, sino sobre todo también por una llamada de atención que yo creo muy necesaria en el mundo en el que vivimos. El que no se muestra, el que no dice aquí estoy, pues no es reconocido. Y evidentemente la alimentación, que es un pilar estratégico de la Unión Europea, junto a la defensa y la seguridad, y junto a la energía, y junto a la salud, sin duda, no es un elemento que muchas veces esté al orden del día, y sin duda pocas veces en las primeras páginas de los periódicos o de los informativos de televisión. Por tanto, es muy claro que los agricultores quisieron también reivindicar esa visión. Yo creo que las instituciones comunitarias y particularmente la Comisión reaccionaron positivamente. Fue el gran diálogo europeo. Hubo elecciones europeas, nació una nueva Comisión Europea y la nueva Comisión aprobó una visión de la agricultura y la alimentación que, por cierto, se inspira en parte en la Estrategia Nacional de Alimentación de España, que entregué a la Comisión semanas antes de esta presentación y que recogió ya como borrador la propia Comisión Europea. Pero digo que cuando en julio de este año se hicieron las propuestas financieras de lo que debe ser la perspectiva financiera plurianual 2028-2024, pues me encontré yo como ministro y todo el sector con una gran sorpresa, porque ciertamente no se parecía en nada el enfoque estratégico de la visión del mes de febrero con las propuestas financieras del mes de julio. Evidentemente esto nos ha llevado estamos en el principio de una negociación, a un rechazo por parte del sector. También, lo debo decir claro, aquí hay un frente común entre el Gobierno de España, las 17 comunidades autónomas de todos los colores políticos confundidos, que es la misma posición, y también de las organizaciones profesionales agrarias y de las cooperativas agroalimentarias de España, en el sentido de que hace falta reconstruir lo que es la política agrícola común, que aparece difuminada en los 3 grandes fondos que aparecen propuestos por parte de la Comisión Europea, de una dotación más significativa de fondos y de un elemento que aparece menos en el debate, pero que me parece muy importante, que es una apertura que se plantea por parte de la Comisión, con la que yo personalmente y muchos Estados miembros no estamos de acuerdo, que es la cofinanciación nacional de la política agrícola común y en especial de las ayudas directas,
lo cual puede dar origen a algo que diverge totalmente, para los que ustedes han tenido ocasión de leer o de hojear los informes Draghi o Letta, es decir, del reforzamiento, del refuerzo del mercado interior europeo. ¿Qué sentido tiene en una política integrada como es la política agrícola común, que está en los tratados comunitarios y que tiene 60 años de existencia, en que renacionalicemos parte de las actuaciones, lo cual, pues por ejemplo, puede dar lugar a que Francia apoye al sector del vino, que España, pongamos una hipótesis, apoyara al sector del porcino, es una pura hipótesis, por favor no la tomen como una realidad. Cada uno de los sectores crearíamos una competición asimétrica y absolutamente falseada, que sería, en mi opinión, tremendamente nociva para la Unión Europea. Por solo citar tres de los temas más importantes. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado, primero, España, el presidente del Gobierno, propuso que dobláramos el presupuesto comunitario, pero es verdad que estamos en una situación que es bien conocida, donde otras prioridades, algunos la han definido como tractores frente a tanques, creo que no es tan simplista, pero estamos ahí. Se está invirtiendo mucho en la industria, que sin duda es necesario, absolutamente necesario, de seguridad y de defensa para nuestros países, pero los países que más invierten, y tomo el caso de Alemania como ejemplo, han decidido hacerlo a nivel nacional y no a través de los programas comunitarios, razón por la cual pretenden congelar el presupuesto comunitario, y esto hace mucho más difícil el planteamiento, porque lo que está en definitiva planteando la Comisión es una rebaja, una reducción del dinero disponible para el sector primario, que según los cálculos se puede situar en la hipótesis más optimista en un 14%, en la más pesimista en un 22%, pero que en definitiva significa: le damos la oportunidad a usted, hacemos una rebaja global y le damos a usted la oportunidad de decidir si invierte en carreteras o en puertos, en FEDER, si invierte en agricultura o alimentación, si invierte en pesca. En definitiva, un instrumento que no me gusta y que creo que renacionaliza muchos aspectos de una política que ha sido uno de los elementos fundamentales de construcción de nuestra Unión Europea y que es uno de los pilares estratégicos de la Unión Europea. La buena noticia, que estamos solo al principio de la discusión. Ha habido ya dos aperturas, una apertura en el mes de noviembre de la presidenta von der Leyen para evitar un bloqueo en el Parlamento Europeo, porque el Partido Popular Europeo, el Grupo Socialista, el Grupo Liberal y el Grupo Verde estaban dispuestos a aprobar una resolución política de rechazo del proyecto de presupuesto. Para evitarlo hubo una primera apertura. Una segunda apertura táctica ha sido para contentar a nuestros amigos italianos, que reclamaban un refuerzo nacional de lo que eran los fondos para la PAC. Eso es imposible en términos comunitarios, porque tenemos unas cuotas de reparto establecidas por parámetros objetivos. Lo que se ha logrado, y a mí me parece bien, es una mejora a nivel europeo, pero aún no hemos alcanzado nuestro objetivo. La próxima semana me reúno el lunes con los consejos agrarios, con las 4 grandes organizaciones, el martes con las 17 comunidades autónomas, el miércoles con cooperativas agroalimentarias de España, a los cuales voy a darles el detalle de la última evolución de lo ocurrido en las negociaciones, pero sobre todo para pretender que continuemos caminando unidos, porque evidentemente ese resultado es absolutamente fundamental. Permítame, a pie de página, que mencione que a pesar de los buenos resultados de nuestra renta agraria, a nivel europeo, a nivel UE, la media de lo que supone la renta agraria respecto del sector industrial o de servicios continúa estando aproximadamente, depende de los países y de los sectores, pero como media entre un 20 a un 30% inferior, con lo cual evidentemente este factor debe ser compensado, y para eso juega un papel fundamental la política agrícola común, como debe ser también, y es muy importante, efectiva en una subvención indirecta que recibimos los ciudadanos en términos de subvención a quien produce evidentemente alimentos y bebidas para nuestro consumo,
a agricultores y ganaderos. De esto tendremos ocasión, sin duda, aún de hablar en el futuro inmediato. Es el gran reto de estos próximos 18 meses, en los cuales pues, he empleado mucha energía y mucho tiempo, y lo continuaré haciendo, en defensa de los intereses nacionales de España y en defensa también, evidentemente, de nuestro sector agroalimentario. Como ven ustedes, un orgullo, el de nuestro sector y el de nuestro país, España. Unos retos ante nosotros que he descrito sin poner muchos adjetivos. Les dejo a cada uno de ustedes el que lo hagan, pero ciertamente muy inquietante en muchos aspectos, pero también de muchas posibilidades en otros. Y una respuesta que creo que es una respuesta seria, articulada por parte del Gobierno de España y del ministro que les habla, para intentar no solo en el ámbito nacional español, sino en el ámbito europeo, el dar una respuesta a ese gran problema que siempre ha sido el nuestro en relación con la alimentación y en relación con el futuro de nuestro país. Evidentemente hemos progresado mucho. Si hace un momento hablaba de 1986, ahora, por ejemplo, en nuestra cesta de la compra se sitúa la alimentación en una media general, según el INE, de aproximadamente un gasto de un 16%. Pensemos que el año del Plan de Estabilización, 1959, era aproximadamente un 50% en lo que se gastaba en la cesta de la compra en el conjunto de los ingresos de la sociedad española de aquel momento. Creo que este país, España, nuestro país, ha avanzado mucho. Tiene en el sector agroalimentario no solo una realidad de presente, sino una gran realidad de futuro, y por eso es una apuesta por la que tenemos que hacer, por nuestros agricultores, por nuestros ganaderos, por nuestros pescadores, por nuestra industria agroalimentaria y nuestras cooperativas, por nuestra distribución agroalimentaria y, en definitiva, por nuestros ciudadanos y ciudadanas, que son quienes, en definitiva, son los beneficiarios de este gran sistema agroalimentario que tenemos ante nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, querido ministro. Verdaderamente yo tengo que decir que mientras que le escuchaba, estoy admirado de la conferencia, estoy admirado del trabajo que supone. Porque claro, yo estaba pensando, cuando yo era ministro, que era solo de Agricultura, luego me metí Pesca, y cuando me fui lo dejé como Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero bueno, era solo la Agricultura, básicamente. Y negociaba con la Comunidad Europea, pero no estábamos en la Comunidad Europea. Y hoy veo un ministerio que es de Agricultura, Pesca y Alimentación, que tiene que estar en Bruselas constantemente, que tiene que discutir los presupuestos aquí y allá, y en fin, todo lo que nos ha contado, que es verdaderamente una política muy dura de llevar y muy difícil de llevar, y de un trabajo inmenso, lo cual me merece, te lo digo de corazón, una admiración tremenda, tremenda, tremenda. Una pregunta te querría hacer, porque en algún momento has mencionado Francia, tal. Cuando yo estos días leo la prensa, y leo la prensa extranjera, veo que en Francia, con el tema de Mercosur, hay unos movimientos de agricultores tremendos, unas manifestaciones de tractores que invaden París, que llegan hasta el Arco de Triunfo, en fin. Y eso todo en España está mucho más calmado. No tenemos un nivel de agitación como el que estamos viendo fuera. Hay agitación, pero no hay la que se ve fuera. ¿Qué nos está pasando como diferencial positivo con respecto a nosotros en esa visión o yo tengo una mala visión, que la tengo, porque los otros no tengo. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Jaime. Tu pregunta es casi una bola de cristal. Me estás preguntando qué va a pasar en las próximas semanas o meses en nuestro país, ¿no? Pero lo haré bajo un punto de vista más analítico. En primer lugar, afortunadamente vivimos en un país libre y en una Europa también de democracia y de libertades, con lo cual quien quiere expresar una opinión lo puede hacer.
Esta mañana me ha enviado nuestro consejero en París, a las 7:30 de la mañana, una foto de los Campos Elíseos y de los tractores desfilando en los Campos Elíseos en París. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en Europa? Las movilizaciones del invierno del 2023, primavera 2024, que he mencionado antes, básicamente invierno 2023, tenían raíces muy distintas. Por ejemplo, en Alemania se les ocurrió la idea de eliminar la subvención al gasóleo profesional sin más. Y provocaron, después la tuvo que restituir, por cierto, un ministro, buen amigo mío, Chemo Chemir, del Partido Verde, restituyó la subvención al gasóleo porque era necesario para, evidentemente, contentar desde el punto de vista competitivo al sector. En Francia, y también se reproduce ahora, hay un fenómeno, antes he mencionado, de los 4 grandes productos de la exportación agroalimentaria francesa, y no lo digo con alegría, no lo digo con satisfacción, pero lo puedo decir en un foro de reflexión como este, hay una pérdida de competitividad muy notable del sector agroalimentario francés. Contaré una anécdota, con el riesgo espero que no sea reproducida. Hace unas semanas el consejero que me enviaba la foto recibía la visita de un director general del Ministerio francés que venía a preguntarle qué campañas llevábamos a cabo nosotros de promoción de productos agroalimentarios para tener tanto éxito en los mercados agroalimentarios. Y un tercer dato que no me gusta nada. Aún no se ha hecho público el balance agroalimentario francés del año 2025, pero es muy posible que Francia pase de nuevo a ser un país que compra más de lo que vende, o bien que se sitúe más o menos en una línea de equilibrio cuando ha sido un país que en los últimos 20 años ha tenido unos superávits muy notables, por cierto, inferiores a los nuestros en este momento. Ha tenido un superávit que se ha movido entre los 7.000 y 10.000 millones de euros, Francia, en los últimos, como digo, 10 años. Nosotros nos estamos moviendo en este momento en una cifra en torno a los 18.000 millones de euros, ¿no? Pero no es una situación, desde luego, comparable. He mencionado antes el elemento relativo a la renta. ¿Quiere decir eso que tenemos un sector agroalimentario sin problemas? No, en absoluto. Hoy no he mencionado en esta intervención la ley de cadena alimentaria, la reforma de la ley. En el Consejo de Ministros del lunes día 25 en Bruselas, 26, tendremos ocasión de debatir las reformas de la directiva sobre prácticas comerciales desleales, es decir, todo el tema de la cadena alimentaria y el intento de situar todos los eslabones, sector primario, industria, distribución, por encima de los niveles de rentabilidad, con un equilibrio y una transparencia en la contratación. En definitiva, nos encontramos en una situación distinta. También hay que decir que el movimiento que tiene lugar en Francia no tiene lugar, excepto en la periferia más inmediata, léase Bélgica, particularmente en otros países. Y yo creo que, honestamente, lo he dicho antes y lo repito, Mercosur es una excusa. Por cierto, uno de los temas donde desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por la derecha, el centro y la izquierda francesa, todo el mundo está de acuerdo. Pero está de acuerdo ahora, como estaba de acuerdo hace 28 años cuando empezamos a discutir Mercosur, cosa que siempre me ha extrañado. Le Monde dedicaba la pasada semana un editorial muy interesante y muy reflexivo al respecto, porque abría los interrogantes de cómo Francia ha llegado a encontrarse aislada en un dossier de alta importancia. Y yo lo digo abiertamente, me hubiera gustado que Francia hubiera apoyado, evidentemente, Mercosur, la ratificación de Mercosur. Y yo creo que es una realidad evidente, pero creo que, como en tantas cosas, la realidad económica se impone y, evidentemente, esa competitividad está ahí. Y lo digo en tono suave, no lo tenemos todo ganado. Siempre lo repito cuando discuto con el sector y por eso hace falta hacer los deberes. Tenemos que conseguir no solo mantener, sino aumentar esa competitividad. Antes he hablado de seguridad, de calidad, de innovación.
no nos olvidemos, también tenemos un factor diferencial que se llama el coste hora del trabajo, que es inferior al de otros países europeos. Yo a veces me encuentro sorprendido cuando me dicen, bueno, las importaciones de Mercosur o de Marruecos o de Túnez. Bien, efectivamente estamos hablando de costes salariales inferiores, pero por cierto, el salario mínimo de Rumanía no es muy lejano del de Marruecos. Es decir, nos encontramos con realidades muy distintas en las cuales tenemos que ser capaces, lógicamente, de competir y competir en el nivel en el que estamos desde el punto de vista de la calidad y la diferenciación productiva que estamos llevando a cabo. Por cierto, si me permites, un añadido, como siempre uno, con los viejos hábitos parlamentarios, uno aprovecha para responder a lo que no te han preguntado, y aprovecharé para decir que vamos a tener, lo voy a presentar a principio del mes de febrero, una gran iniciativa de la mano de nuestros grandes cocineros y chefs encabezados por Ferran Adrià. Hemos elaborado una estrategia de apoyo a la promoción de la gastronomía española en el exterior. Fijaros, por ejemplo, el éxito de Italia ha sido el éxito de la emigración italiana en el mundo, que es lo que ha llevado la cocina y los productos italianos al mundo. Nosotros llegamos un poquito más tarde. Y en este momento, cuando hacemos las encuestas y los estudios para ver cómo desarrollamos en Alimentos de España nuestras campañas de promoción, el vector más significativo que tenemos es el de los turistas que nos visitan cuando regresan a su país de origen. Ese es el factor que mejor se desarrolla. Por tanto, el apoyar el hecho de que haya restaurantes, tabernas, bares, donde efectivamente se sirva auténtica cocina española en el resto del mundo, cosa que, por cierto, está con un avance muy significativo, es muy importante para la venta de alimentos. Perdón por este añadido. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Sí. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. No tengo palabras para agradecer su conferencia de esta tarde, sinceramente. Pero me queda una preguntita que yo considero que es importante y es un asunto muy candente. Controles. Los productos que nos van a llegar de nuestros nuevos socios van a tener los mismos controles que los europeos. Gracias, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, porque antes, efectivamente, uno cuando se anima hablando, como es mi caso, y deja del lado de las notas, pues también pierde la memoria de algún elemento, y muchísimas gracias por su pregunta, que es muy, muy importante. Por cierto, que la tengo periódicamente y me extraña más por parte de sus señorías en el Congreso y en el Senado, sobre si todo entra con control. Y lo que sí que puedo decir abiertamente, y he invitado y hemos hecho muchas visitas a los puntos de control fronterizo, los PCF, por parte de organizaciones agrarias y de cooperativas, es que tenemos un sistema de control en frontera donde nada, subrayo, nada que entra dentro de la Unión Europea y de nuestras fronteras no es objeto de control previo. Tenemos unos reglamentos europeos que se aplican estrictamente, donde en este momento justamente la Comisión Europea nos ha planteado, y yo lo he apoyado, lo había también señalado como uno de los elementos de confianza, el reforzar cuantitativamente el número de esos controles. Como ustedes se pueden imaginar, respondemos a patrones derivados de las instrucciones. Estamos en una tarifa exterior común y en una unión aduanera de la Comisión Europea, y por tanto lo vamos a hacer así, en cuanto se refiere a los elementos vinculados a la seguridad alimentaria. Ahora bien, a veces, y no digo por su pregunta, pero en general en el debate público se confunden otros elementos. A uno de ellos me he referido ya, al de los costes salariales. ¿Podemos situar en ello un elemento, digamos, de barrera o de control en frontera porque los costes sean diferentes? No, evidentemente no. Podemos, y ahí es lo que estamos justamente, y es la razón de una de las razones de mi reunión la semana que viene con el comisario de Sanidad dentro de 10 días en Bruselas, y está la Comisión, lo ha propuesto,
entre otros a iniciativa de España, el que determinados productos fitosanitarios, aquellos que estén prohibidos en la Unión Europea, no puedan ser utilizados en la producción de los alimentos que sean exportados a la Unión Europea. Sin duda ustedes bien conocen que esto tiene un problema, entre comillas, legal, el derivado de las normas de la Organización Mundial de Comercio, pero la Comisión Europea ha lanzado un trabajo tanto de estudio como de impacto al respecto y se ha comprometido, en el caso de 3 sustancias en concreto, a su prohibición definitiva en las importaciones de productos y en el resto a revisar lo que es llamados LMR, los límites máximos de residuos de las mismas. De hecho, este tema es una de las 43 medidas que acordé con las organizaciones agrarias y que hemos impulsado a nivel de Unión Europea. ¿Es suficiente para que exista una igualdad absoluta de condiciones de competencia? Sinceramente no, lo he dicho antes, tengámoslo claro. Pero como tampoco lo es dentro de la Unión Europea, permítame que lo diga así, ante ustedes, entre España, Francia y Alemania. Si hablamos de frutos rojos, por ejemplo, recuerdo una fotografía que me envió un amigo francés, donde me preguntaba, ¿y por qué es esto? Había unos frutos rojos magníficos, con una pinta magnífica, España, unos que tenían una pinta horrible, franceses, lo siento, era así en la fotografía, pero los franceses valían 2 veces y media más que los productos españoles. Bueno, ¿cuál es la razón? Bueno, pues evidentemente que tenemos otra capacidad y otra competencia. Probablemente si vinieran de un país tercero podrían ser desde el punto de vista económico. ¿Cuál es nuestro fuerte? No es el precio, es la calidad. Y eso lo tenemos que tener muy, muy claro. ¿Quedará todo solucionado? Vamos a verlo. Honestamente, si combinamos ese control con las medidas que he indicado anteriormente en relación con los contingentes, en relación con las cláusulas de salvaguardia reforzadas, en relación con ese fondo, en su caso, para mí, sinceramente, es un elemento que me da tranquilidad y de garantía. Que lo sea para el sector, depende del propio sector. Y me gustaría que lo percibiera así. Desde luego, no hay letra pequeña, no hay nada oculto. Vamos, como siempre hago, intento ser claro, también esta noche con ustedes, ser pedagógico, ¿verdad? Creo que es muy, muy importante, pero cada uno tiene que formar su juicio. Y sobre todo, permítame que lo diga sin ninguna inocencia. Quiero decir, si alguien quiere hacer de ello un debate político, antes he mencionado las noticias falsas, allá él o ella, ¿no? Yo creo sinceramente que la alimentación no es un tema, es un tema clave, pero no es un tema en el que se deba jugar. Concretamente, por ejemplo, cuando hablamos de sanidad animal, y hasta ahora cruzo los dedos, lo he logrado. Siempre hablo con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas responsables del tema, diciéndoles, saquemos esto del debate político general porque no nos conviene. Yo creo que todos estos temas también son temas que, sin duda, preocupan, y por eso aparecen no solo, y le agradezco su pregunta, en los debates públicos, pero en los cuales yo creo sinceramente que tenemos una buena respuesta y sin duda, pues si me permiten añadir algo más, y sin duda aquí Jaime estará muy contento con ello, si ustedes quieren en alguna ocasión visitar un punto de control fronterizo, aquí está mi director de gabinete, está el subsecretario, pues podemos organizar perfectamente una visita para que lo puedan hacer así. Pues muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias por todo, por la conferencia, por la invitación, por tu presencia aquí esta tarde y por haber inaugurado el curso 251 de esta Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Y quiero que te lleves, en recuerdo de esto que has hecho, esta medalla de la Real Sociedad Matritense de Amigos del País para que la puedas lucir siempre que te apetezca. Bueno, si siempre que quieras. Si quieres me la puedes imponer ahora. ¿Te la impongo ahora? Pues te la impongo ahora. Claro que sí. Me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso de ello. Permíteme.
Sí, bueno, siguiendo las costumbres de la casa, además, por supuesto, de reiterar el agradecimiento al señor ministro por esta extraordinaria conferencia y también al señor ministro Lamos de Espinosa por la presentación y moderación de la misma. Siguiendo las costumbres de la casa, me gustaría anunciarles brevemente las próximas actividades. Mañana estamos convocados a las 6 de la tarde para el aula de narrativa a cargo de don Alejandro Moreno. A las 7 empieza una interesantísima conferencia, también mañana, dos pintores al borde de la desesperación, Paul Gauguin y Vincent Van Gogh, a cargo de doña Carmen Rocamora García Iglesias, escritora y crítico de arte, la mujer del ministro Lamos de Espinosa. El 15 de enero a las 7 estamos convocados para la conferencia de La Coruña al Maluco, 1525-1536, Jofre de Loaiza, Elcano, Urdaneta y la San Lesmes, a cargo de don José Ángel Sande Cortizo. Les anuncio también un acto que no está en la programación oficial porque ha surgido sobre la marcha al socaire de Fitur. El 20 de enero a las 17 horas vamos a recibir y hacer un reconocimiento a Julio Roldán, alcalde del municipio autónomo de Aguadilla, en Puerto Rico, por su defensa y fomento del patrimonio hispánico allí en Puerto Rico. El Ayuntamiento ha instaurado un día de la preservación de la lengua española y también están promocionando la idea de una nacionalidad española reparativa para los descendientes de los puertorriqueños que fueron denaturalizados después de la invasión de Estados Unidos en 1898, siguiendo el ejemplo de la ley de sefardíes del 2015 y de la ley de memoria democrática del 2022 destinada a los expatriados por la guerra civil. Ese mismo día, 20 de enero, a las 19 horas, tenemos la conferencia ¿Dejarías tu vida en manos de una inteligencia artificial?, a cargo de doña Laura de Rivera. Y ya para terminar, el último evento que les anticipo, el 23 de enero, la grabación del podcast del programa número 600 de la escóbula de la brújula, que lo tendremos aquí en esta casa. Reiterando el agradecimiento al ministro, también ministro y vicepresidente de nuestra casa, autoridades, socios y todos los presentes, y así levantamos la sesión. Muchas gracias.